Bueno, José Miguel, estamos aquí una vez más en este improbable podcast, lista de espera, nos habíamos tomado un break. Todos tuvimos vacaciones, descanso, playa, verano y bueno, parte de la salud también es descansar, ¿no? No solo comentar la vida legislativa. ¿Cómo ha estado, José Es. Miguel? Bien, bien, acá con harta noticia para eso, ¿no? Oye, sí, creo que siento que hay como un guionista haciendo la historia de este país y que está haciendo unos plot twists, ¿no? Así tremendos, Oye, que o sea, mira, aparte de lo tremendo, digamos, de toda la situación que aconteció en Viña Valpo, con los incendios, que desde el punto de vista humano es terrible. Uno ve las cifras de fallecidos y en realidad uno dice, ¿cómo sucede eso en el siglo XXI? Remarcando eso, digamos, y sin olvidarlo, queremos decir que en este podcast, hace 3 meses atrás, se dijo que uno de los grandes problemas que se venía eran los, eh, incendios forestales. los incendios forestales en el verano, digamos, era cosa de ver lo que aconteció en California, lo que aconteció en Europa y las olas de calor que se venían. Entonces, efectivamente, era algo que lamentablemente pareciera que era previsible, que al parecer el gobierno también tuvo una preparación. De hecho, hasta antes de este evento habían habido menos incendios forestales que un año importante con eso, pero lamentablemente, digamos, pasó lo que pasó y terrible, ¿no? Sí, efectivamente ha sido una situación bien dramática. Un saludo fuerte a todos los colegas, a todo el personal de salud que está trabajando en situaciones muy adversas. Sabemos también que tratar a todos los pacientes quemados, quizás las personas no saben, pero es algo extremadamente complejo, algo que requiere unidades de cuidados intensivos, son pacientes que requieren hospitalizaciones prolongadas. Entonces es algo que efectivamente complejiza mucho la atención y de hecho no son muchos los hospitales donde se puede tratar a los pacientes grandes quemados en el país, que recordemos, el ser gran quemado es una enfermedad que de hecho está en el auge, en el, Ujú. en el auge GES, y que aprovecho para conectar eso con dos eventos entre políticos y vitales que pasaron, ¿no? Que son estas historias de dos presidentes. Quizá una es una muerte, por así decirlo, política, alguien que decide dejar la vía pública, que es el expresidente Ricardo Lagos. Y bueno, lo que desgraciadamente, las condolencias para toda la familia con lo que pasó hoy con Sebastián Piñera, que falleció. ¿Cómo ves tú esta situación? Y quizá cómo podemos conectar esto con lo que estamos viendo en salud. ¿Cómo lo ves tú eso, José Miguel? Bueno, mira, yo creo que, a ver, primero que todo quiero enviar mis condolencias a toda la familia del presidente Piñera, que evidentemente para mí es una figura política que evidentemente no está tan cercana, digamos, a lo que yo creo, pero que si uno mira lo que hizo igual durante su vida, él fue un empresario tremendamente exitoso, ¿no es cierto? Él fue senador, fue presidente del partido de RN, fue presidente de la República 2 veces, hoy día está, digamos, como en una figura bastante preponderante, sobre todo en la centro derecha. Y por lo tanto, leía por ahí, alguien echa de menos hasta que no lo tiene, ¿ya? Pareciera Mm. que cuando ya no está esta figura, crece más, ¿no es cierto? Y como decía mi nono, tampoco hay muerto malo. Entonces, efectivamente, ahora nos vamos a acordar, digamos, de las bondades del expresidente y bueno, está bien que así sea. ¿Ah? Sí, Dejando un poco de lado sus sombras. Creo que eso siempre es así. Y me pasa lo mismo, y esto para tratar de hacer algo encadenado, pasa lo mismo con el presidente Lago, ¿ah? Al presidente Lago cuando hizo su funeral político, ¿no es cierto? Que es distinto al funeral físico que va a ser sometido el presidente Piñera. Cuando el presidente Lago hizo su funeral político, ¿no es cierto? Que fue esta carta de despedida de Chavo Amigo. Pasó lo mismo, ¿ah? Uno ve las redes sociales, como, era como un muerto, y decía, pero si no está muerto, todavía se está despidiendo de la vida pública solamente, y todos salían a enaltecer su figura, y creo que el contraste entre el gobierno actual y la figura del presidente Lagos quizás probablemente hace que ese contraste sea mucho mayor. Mm. Sin embargo, hay que acordarse, digamos, que de todas maneras, a mí yo no me olvido, digamos, uno tiende a tener más memoria que gran parte, digamos, de las causas del estallido social, que todavía están ahí, ¿no es cierto? Y entre
en salud, para responder tu pregunta inicial, se generaron dentro de los primeros años del gobierno Lago, digamos, el inamovilismo de las reformas, ¿no es cierto? A pesar, digamos, de que él hizo el GES, ¿no es cierto? Pero partieron de ahí hacia adelante. Eh, eh, y, y- y probablemente estas figuras, ¿no es cierto?, dan cuenta de que muchas de esas situaciones de inequidad que se fueron creando posteriormente se manifestaron, digamos, a través del estallido social y de muchas situaciones que todavía están. Entonces, evidentemente uno, frente a los funerales, ¿no es cierto?, sean físicos como presidente Piñera o sean políticos, uno pareciera que se acuerda más de las luces que de las sombras. Sí, yo rescato de estos dos presidentes. A ver, yo sé que como tú dices, no hay muerto malo, pero creo que efectivamente hay cosas buenas. Yo no soy crítico del GES. Creo que el GES para mí fue una buena reforma, en el sentido que permitió establecer garantías, permitió establecer mínimos, ordenar, establecer plazos. De lo único que hoy en día sabemos los plazos, y si la gente dice, mira, hay listas de espera, es porque hay el GES. O sea, la gente se olvida que una parte importante de mejorar algo es establecer un sistema de medición, establecer qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los objetivos, eh, y buscar alguna forma de unificar y que hubiera un tratamiento para al menos ciertas enfermedades que fuera relativamente el mismo de Arica a Punta Arenas, de Puente Alto a Vitacura. Sabemos que hay diferencias, pero el GES buscó eso. No diría, no es la solución perfecta, pero fue un gran paso adelante. Y yo creo que en ese sentido no hay que, no tengo dos lecturas al respecto, fue la última gran reforma al sistema de financiamiento. Creo que respecto a Piñera, creo que en salud yo me quedo con tres cosas. Creo que efectivamente Piñera uno fue mucho mejor gobierno en términos de salud. Hubo varios avances notables. Se aprobó la ley de tabaco, se aprobó la ley de etiquetado de alimentos y se aprobó la extensión del postnatal, que creo que son tres proyectos que sin duda nos colocaron a la vanguardia en salud. La ley de etiquetado de alimentos es algo que se comenta a nivel mundial. Obviamente hubo mucho impulso ahí del senador Girardi, no cabe duda. Pero evidentemente es una ley que se aprobó durante el gobierno de Sebastián Piñera. Y por otro lado, el postnatal, que obviamente es un lujo. Sabemos que hay países como Estados Unidos, mucho más desarrollados, con mucho más dinero que nosotros, que no tienen postnatal. O sea, el postnatal nosotros lo damos como algo garantizado y más encima en la extensión que se tiene en Chile. Y en verdad es relativamente anómalo que un país de nuestro nivel de ingresos tenga tan buena cobertura del postnatal, algo que impacta en sobrevida, o sea, en la vida de los recién nacidos, no en lactancia, en mortalidad. Incluso sabemos que la extensión de la lactancia impacta en sobrevida, pero no solo a corto plazo, sino en obesidad, menos obesidad de adultos, menos diabetes, incluso en salud mental. O sea, el impacto de prolongar la lactancia a través de un postnatal extendido es brutal. Así que yo me saco el sombrero, al menos esas tres reformas creo que fueron buenas. Creo que efectivamente se quedó muy entrampado y no logró avanzar en reformas de financiamiento, y creo que eso sí efectivamente una cojera, digamos, ahí, por así decirlo, algo que no se pudo hacer, y que concuerdo contigo que esa postergación de reformas de fondo de financiamiento que se vio en los periodos Bachelet-Piñera, porque Bachelet le pasó lo mismo, creo que es parte de lo que está detrás, digamos, del estallido social, digamos, esa dificultad para enfrentar como esas inequidades que se fueron formando y que no se pudieron enfrentar. Pero bueno, a esta altura yo me quedo con lo bueno, y para mí, si yo rescatara algo de Piñera Salud, y que creo que es algo que sí va a quedar, yo creo que son esas tres reformas, que sin duda son las grandes reformas en salud en Piñera uno. No sé cómo lo ves tú. Sí, por supuesto, o sea, quedaron para adelante, digamos, ¿no? Mm. En eso no hay duda. Claro, y ahora uno ve y todos se acuerdan de lo bueno, del gran gestor que eran los mineros, las vacunas, la pandemia, etcétera. Y bueno, está bien que así sea, sí, sí, se lo merece el hombre. Hay que reconocerlo. Un gallo fue 2 veces presidente, ¿cachai? O sea, no, igual un gallo bien, no, un grande Piñera. Ay, Sí. Bueno, y no fue lo único que pasó en la semana en salud, ¿no? Tuvimos los incendios, tuvimos estas muertes políticas y reales, y al mismo tiempo se aprobó pasó del Senado a la Cámara de Diputados la ley corta. Y la ley corta con una cosa que acaparó todos los titulares, todas las noticias, que fue la mutualización, que en corto yo- significa, para las personas que no lo entienden, significa, a ver, las ISAPRES cobraron, y lo explico y de ahí lo comentamos, pero básicamente las ISAPRES, con los ajustes de la tabla de factores, cobraron
a algunas personas de más, pero también hubo algunas personas que les cobraron de menos. Obviamente ese grupo es menor y son esencialmente personas jóvenes con pocas enfermedades. Entonces, básicamente lo que proponen la mutualización es, en vez de decir, mira, solo las personas que les cobramos de más les vamos a devolver, lo que se propone es hacer como una mezcla, una suma y resta, y decir, mira, a los que les cobramos de más y a los que les cobramos de menos, hacemos la suma y la resta eso, y eso da un monto menor, porque estamos viendo ya no solo la, digamos, por así decirlo, la deuda con cada persona, sino la deuda con todos los afiliados. Y ese monto lo vamos a repartir por cada afiliado, independiente de que su plan haya subido o bajado. Entonces, con eso la deuda baja de 1.400 millones a alrededor de 500 millones de dólares, una deuda que baja sustantivamente a casi un tercio. ¿Cómo ves tú esto, José Miguel? ¿Qué piensas esta polémica que acaparó Matamala? Dijo, con mi plata sí, ¿no? Fue la gran No, columna. pero, a ver, yo creo que también hay que poner un contexto. A ver, mira, yo ya no sé cómo uno se puede sorprender más, porque uno se ha sorprendido tanto en la vida que uno dice, ya, ahora sí que no me vuelve a sorprender. Y aquí yo quiero decir que nosotros le habíamos tirado flores al senador Castro, ¿no es cierto? Juan Luis Castro, porque en algún minuto él había como encabezado, ¿no es cierto? Como que había tomado las riendas de esto y decía, ¿sabes qué? Ya démosle una comisión de expertos para el cálculo de la deuda y para la, ¿no es cierto? Y para la ley corta, citó una comisión de expertos para protocolo y se vio que, digamos, cosa de ver nuestros podcasts para atrás, ¿no es cierto? Y se vio como en algún momento tenía una figura que estaba mucho más remarcada incluso que la ministra o el propio Sí, presidente, ¿no es cierto? Y buscó consenso y acuerdo y salió, ¿no es cierto?, este documento de consenso, ¿cómo le dice Santelice? Cuadrado, Cuadrado Santelice, tu amigo o, Cuadrado. o Santelice Cuadrado, ¿no es cierto? Y justamente ese documento que fue entregado al senador Castro y que el senador Castro salió como diciéndole, bueno, mira, aquí llegamos a consenso, decía que la mutualización era la respuesta. Y resulta que ahora sale el senador Castro, toda la bancada, digamos, de casi del oficialismo diciéndole que ellos no están para perdonarse para la ISAPRE. Entonces yo digo, pero ¿qué onda, Juan Carlos? Explícame tú, por favor, porque pasó lo que ha pasado siempre, que finalmente nadie, y lo que si nos volvemos a los primeros podcasts, es que nadie quiere cargar este muerto finalmente. El gallo que Eh, parecía que iba a encabezar y que por fin iba a romper esta lógica, ¿no es cierto?, de pro ISAPRE, anti ISAPRE y llegar a una solución más o menos cuerda. También, ahora ya se nos cayó de nuevo y volvemos, parece que al principio, y nadie quiere cuadrar el círculo y estamos donde mismo. No sé, yo ahí ya no sé qué más pensar. A ver, yo creo que la situación es muy compleja porque por un lado se está buscando algo imposible, que es que a todas las personas se les devuelvan estos excedentes lo antes posible y que al mismo tiempo no quiebre ningún ISAPRE. Parece ser eso de repente como una cuadratura del círculo. Y creo que ese es justamente el gran problema, también que las ISAPRES dilapidaron capital social durante muchos años, entonces tienen una imagen pública muy mala. Entonces, cualquier cosa que sea hoy en día, decir, mira, ¿sabes qué? Hagamos algo para salvar a la ISAPRE, entendiendo que no es lo que se quiere salvar a las ISAPRES, sino darle continuidad a la atención de pacientes, se ve muy mal. Entonces se ha convertido en una, por así decirlo, en tragar como un limón con Gillette, ¿no? Así como y tragárselo así que pase por el esófago. Eso es como tratar de aprobar la mutualización. Ahora, ojo, que yo creo que, por un lado, mi opinión es esta. Yo creo que la mutualización, creo que efectivamente todos los seguros tienen un componente social. Las ISAPRES tienen esta tensión de que por un lado algunas personas dicen, no, mira, esto es un seguro privado. ¿Por qué? Porque yo me puedo hacer todos los exámenes que quiero, todas las resonancias que quiero, pero también quieren que sea algo social, que no los discriminen, que no lo echen cuando son viejos, que no los seleccionen por enfermedades. Entonces, esta tensión efectivamente se podría resolver con la mutualización y decir, mira, ya sabes qué, tenemos que pasar la ISAPRE a la seguridad social y entender que esto tiene que tener lo que se aporta, tiene que tener un sentido social, ¿no? Para todos los afiliados y que no es solo plata que paga por mis prestaciones. Pero el tema es que obviamente esto se hace solo para la deuda, no se hace hacia el futuro. Y por otro lado, las ISAPRES no se les incentiva a hacer nada de los cambios de fondo que tienen que hacer, que son, digamos, recortar gastos administrativos, establecer un sistema de atención primaria, reducir, cambiarse a Es pago contención por de costos. Que contención de costos.
Claro, que Entonces lo al hemos final, conversado mismo. la gran mutualización, lejos de ser una salvación, es un pequeño alambrito, un palito así como para apuntalar el puente, que no la salva. O sea, si de hecho, si uno lee el mismo informe, se aprueba la mutualización y quiebran dos ISAPRES igual. Entonces, Sí, creo que se está perdiendo de fondo. El fondo del tema es que las ISAPRES quiebran sí o sí con las ISAPRES. Y ojo, y dejo acá para abrir el debate, el gran tema acá y del que nadie ha hablado no es la mutualización, sino los seguros complementarios. Eso sí, es el claro. tema de verdad. Oye, sí, mira, lo que pasa es que, pucha, es que la gran desilusión, digamos, en este minuto mía y hace hartos años atrás es con el Congreso. O sea, es que ya no hay figuras en el fondo que Mm. puedan llevar la discusión, digamos, a una altura de mira que uno puede decir. Porque en el fondo, Como se echa de menos un Ruiz finalmente, Esquide. sea un Don Mariano, ¿cachai? Un Don Eh, Mariano Ruiz Esquí, ¿cachai? Ahí que el gallo pegue un grito y se cuadren todos los gallos. O sea, claro, necesitamos necesitamos políticos que tengan, porque finalmente lo que pasa es que los gallos cacharon que se vendió como que la mutualización era salvar a la ISAPRE, porque eso tampoco es así. O sea, la columna de Matamala está totalmente equivocada, digamos o parte de premisa equivocada y por lo tanto saca conclusiones aún peor. Entonces, pero el solo hecho de que se haya vendido la idea de que la mutualización es salvar a la ISAPRE, eso llevó a que nuestros honorables políticos, en vez de defender convicciones y de pensar, digamos, a largo plazo y de hacer política pública, en el fondo los gallos se vayan a la barra brava y decirle, no, mira, o sea, yo me quiero reelegir, pues, ¿cachai? Yo entonces no puedo hacer una cuestión. Entonces, mm. el solo hecho de equivocar el concepto, digamos, que es un poco lo que tú estás señalando, como para ponerlo así en palabras más terrenales, finalmente nos lleva a que volvamos a una situación donde estamos casi como estábamos al principio, ¿cachai? Y nadie sabe para quién trabaja. Y efectivamente yo concuerdo contigo finalmente, o sea, volvimos también a nuestro principio del podcast, que en el fondo hay temas como mucho más importantes, ver qué va a pasar con la modalidad de, ¿no es cierto?, de cobertura complementaria con los seguros complementarios, ¿no es cierto?, con esta reforma, como tú la has llamado, con esta reforma a la mala, ¿no es cierto?, con este seguro único a la mala, donde se está donde la realidad fuerza que finalmente FONASA se esté transformando en el seguro único. ¿Qué va a pasar con la gobernanza de FONASA? FONASA es una institución que es súper reconocida, tiene súper cosas buenas, pero es una institución que igual dentro de su gobernanza es dependiente políticamente, muy vetusta en algunos temas, donde el seguro no defiende a los pacientes, sobre todo a nivel de los hospitales públicos. Entonces, hay un montón de temas que efectivamente, más allá de esta chimuchina de la devolución, de la no devolución, de la mutualización, no mutualización, finalmente nuestros políticos, el Congreso se hacen los giles y no tocan esos temas de fondo. Sí, yo totalmente de acuerdo. Ahora, creo que efectivamente el gran tema, y que creo que muchas personas no lo han entendido, es los seguros complementarios. ¿Por qué? Porque con o sin mutualización van a quebrar dos o tres ISAPRES. Creo que esa sí es la realidad. Ahora, ¿qué alternativa tiene el sistema? Hoy en día la única reforma estructural que está sobre la mesa no es la mutualización, sino los seguros complementarios. ¿Y qué podría producir esto? Significaría que, por ejemplo, hoy en día, para que lo entiendan las personas, las coberturas de FONASA es buena en el sector público, porque es gratuita. Buena en atención primaria, porque tiene, digamos, atención gratuita, cobertura de medicamentos. Buena relativamente en la atención privada primaria, porque tiene, o sea, la atención privada, privada porque hay cobertura con FONASA, el bono de medicina libre de elección y los bonos PAT. La cobertura es relativamente buena. Sin embargo, cuando el paciente se hospitaliza por algo que no sea ley de urgencia, se dispara. ¿Por qué? Porque los aranceles de FONASA son muy bajos, subvaloran demasiado lo que cuesta una prestación. Entonces, en la práctica, lo que al paciente le cubre la medicina libre de elección de FONASA en cualquier clínica es extremadamente poco, menos del 5%. Entonces termina pagando todo su bolsillo si tiene que hospitalizarse por algo que, por ejemplo, no se lo están atendiendo a tiempo en el sector público, cosa que es una realidad que pasa. No saquemos Claro, la... que de hecho cuando uno analiza los datos, por ejemplo, de satisfacción, por tú, las notas de ISAPRE, no me acuerdo en este minuto, pero era un 5,3, por tú, y FONASA era como un 4,8. Pero Mm. sin embargo, si uno se va al subgrupo de personas que logró acceder, porque el problema de FONASA, de satisfacción en FONASA, no son los que acceden, los pacientes que logran acceder a esa cirugía, los pacientes que logran acceder a la interconsulta, Sí. los pacientes que logran acceder en el mundo público, en realidad tienen una muy buena opinión en general
porque es un sistema gratuito, porque es un sistema que en el fondo que le dan los fármacos, es un sistema, digamos, que por lo menos tiene algún tipo de seguimiento, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es ante la puerta, digamos, ¿ah? El choclón de gente que está ante la puerta, que necesita entrar al sistema y que no lo logra porque en el fondo no hay suficiente, en el fondo, oferta para cubrir, ¿no es cierto?, esa demanda. Entonces, efectivamente, los problemas de FONASA con el mundo público van por ese lado. Y en privado, en general, como tú dices, hay ciertas modalidades, como por ejemplo el bonopat. Hoy en día una persona, ¿no es cierto?, puede elegir dónde tener su guagua, puede elegir, en el fondo, dónde operarse la vesícula, dónde, ¿no es cierto?, hacerse, qué sé yo, una cirugía bariátrica con un monto conocido, con un monto fijo, ¿no es cierto?, Y que con crédito de FONASA, que lo voy a pagar en cuotas. aparte con crédito de FONASA que permite, ¿no es cierto?, elegir incluso la clínica donde tú te quieres operar. Las atenciones ambulatorias en general, dentro de ciertas clínicas, dan una cobertura que un paciente que es totalmente pagable y por lo tanto, efectivamente, el problema justamente está en lo hospitalizado y una persona como Camilo Cid, digamos, que sabía eso a priori, ¿no es cierto?, genera este sistema de modalidad de cobertura complementaria, donde mucha gente tampoco entiende el concepto porque entiende, cuesta entender la mutualización de la ISAPRE y cuesta entender también la mutualización del riesgo, ¿ya? Mm. Y que eso finalmente cuando tú tienes, porque decían, los seguros no van a querer participar porque ¿cómo van a asegurar a un viejo de 80 años, diabético, hipertenso, ¿no es cierto?, que tuvo un infarto? ¿Quién lo va a querer asegurar? No, efectivamente al señor solo nadie lo va a querer asegurar, pero si tú tienes cartera, ¿no es cierto?, de asegurados que incluyen jóvenes, ¿no es cierto?, incluyen mujeres, incluyen niños, incluyen adultos mayores, en el fondo ese riesgo se diluye y efectivamente ya tú no miras el riesgo en el fondo como individual, sino miras el riesgo poblacional y eso efectivamente puede ser un modelo de negocio muy interesante para la aseguradora. Claro, hay un problema que quizás muchos no entienden, porque algunas personas dicen, bueno, pero si ya hay seguros complementarios. Sí, pero el problema de los seguros complementarios hoy son tres. Uno, que duran un año los contratos. Es decir, el año te lo pueden terminar unilateralmente por contrato, como cualquier seguro de un auto, por ejemplo. Dos, que el precio depende de tu riesgo. Es decir, si tú tienes mucho riesgo, te van a cobrar sustantivamente más. A eso se refiere con riesgo Eso, individual. el riesgo individual. Y lo otro es que, bueno, que tienen preexistencias. Tú tienes que hacer una declaración de salud y pueden no aceptarte en el seguro. Entonces, lo que está buscando el gobierno, yo creo que es algo en la línea de lo que sucede hoy en Australia, en donde existen seguros privados complementarios al seguro estatal, pero ¿qué características tienen estos seguros? Uno, tienen un precio fijo. En general hay una prima comunitaria, que significa que es el mismo valor para cualquier persona que se inscribe en el seguro. Tienen al mismo tiempo compensación de riesgo, es decir, hay mecanismos internos que permiten que un seguro reciba más dinero si recibe pacientes más enfermos. Y por otro lado, son seguros que tienen coberturas claras y precisas. Es decir, por ejemplo, en Australia los seguros tienen tres categorías: plata, oro y bronce. Así, entonces el paciente puede ver, mira, si yo pago este, que vale, por decirlo así, por ejemplo, 2 UF, ese es oro y ese tiene esta cobertura. ¿Ya? Y hoy en día eso tampoco lo tenemos en Chile. ¿Por qué? Porque los seguros complementarios, de hecho, yo les invito a ver en la página, no tengo ninguna afiliación con esa página, pero los invito a verla, una página que se llama queplan.cl. No, lo digo en Y creo serio, que no vengo a vender, vengo a regalar. esa camiseta que tienes Acá, debajo. qué plan, qué plan. No, bro, no, pero fuera de broma, los invito de verdad a verla. Yo encuentro, es la única página que permite comparar seguros y efectivamente me ¿Cómo se impresiona llama? Digámosle a la gente cómo se llama, que queplan.cl. plan.cl, sí, sí, que plan, y de hecho te dice, mira, acá están los que son por FONASA, acá están los que son ISAPRE, acá son los que cubren, por ejemplo, atenciones, pero también catastrófico. Ahora, Ya. claro, tú te metes a ver la página y claro, y es difícil de entender todo. O sea, si bien es la más simple de todas, es difícil entender las coberturas, qué es lo que me va a cubrir. Sí, por supuesto. O sea, como que no es como así como que llegar y decir, oye, o sea, de hecho, yo contraté un seguro complementario y me quedé así como pensando, oye, como que dije, no sé, Oye, imagínate en salud pública del London College, pues, bueno, ¿ah? no, sí es verdad, sí es. Entonces, bueno, esta posibilidad, el gobierno tiene la posibilidad de, si aprueba la medicina complementaria, y me juego con esta cuña, mira, de aprobar la Mira, reforma más relevante en el sistema de financiamiento desde el GES. Si es que sí, aprueba un sistema de seguros complementarios
que funcione en la lógica como Australia, primas comunitarias, fin de preexistencia, etcétera. Que es dilución de riesgo, Sí, en el fondo no son seguros individuales. Tú mm, tomas una persona individual según tu riesgo, su existencia, etcétera. Pero si tú tomas grupos de personas, en el fondo tú puedes hacer una prima fija para todos y evidentemente el claro, riesgo se diluye. El seguro igual va a gastar más en uno, pero va a claro, recibir su fee por el otro. sí. Entonces, eso es más o menos lo que uno busca como modelo de negocio y que yo creo que igual hay ciertos espacios en la ley que no quedan tan claros. Hoy día los seguros complementarios están regulados por la Superintendencia de Seguros y Valores. La CMF, yo me había quedado en el pasado, el otro día me retaron, me dijeron, no, ya no existe la Super, se llama la CMF, me llegó un paipazo ahí. Claro, y hay que recordar que los seguros de salud, las ISAPRES son reguladas, ¿no es cierto?, por la Superintendencia de Salud. Entonces, Sí, ahí la ley también deja ciertos espacios en el fondo que todavía no se han aclarado o que falta en el fondo ahí ver qué es lo que va a pasar. Pero efectivamente, si uno ve la oferta actual ha crecido del seguro complementario muchísimo. O sea, hay clínicas que individualmente están haciendo convenios con aseguradoras, en el fondo, para sacar productos que son propios de esa clínica, en el fondo, y tú hacerte, y que ese seguro funcione específicamente para esa clínica, ¿no es así. cierto?, con diversas coberturas. Pero eso es netamente una respuesta, digamos, a la situación actual que está aconteciendo y el mercado ahí está respondiendo. Sí, no, y de hecho, mira, acá tengo el dato, de hecho lo leí y lo tuiteé ahí, que es la fuga de afiliados del último año. Es la más grande, o sea, yo tenía, hasta hace poco era digamos, es la fuga más grande desde el año 98, y la que se Fuga produjo, desde ISAPRE. claro, de ISAPRE a FONASA, pero el último año, o sea, la que se había producido como hasta agosto, era la más grande en un año, producto porque la última había sido el año 98 cuando se produjo la Claro, crisis perdón, asiática y el fin del pero subsidio del 2%. claro, eso quiero aclararlo, que si uno hace un esquema, digamos, entre movimientos afiliados de ISAPRE a FONASA, digamos, o fuga, y como realidad económica del país, en general siempre van bien de la mano. En el fondo, cuando Sí, la actividad económica del país cae, crisis asiática, crisis subprime, sí, todo lo que tú queráis, siempre había gran movimiento, digamos, de afiliados que eran, ¿no es cierto?, estas personas, sobre todo, que les caía su ingreso y rápidamente, en el fondo, pasaban de ISAPRE a FONASA. claro. Y frente al cambio, digamos, en la mejora económica, estas personas lograban, en el fondo, volver al sistema. Entonces, siempre hubo movimiento para la pandemia, efectivamente con la caída de la actividad económica hubo mucha gente que ya se empezó a fugar, pero lo que está señalando Juan Carlos un poco para explicar es que ya se salió de la normalidad y que efectivamente ya tenemos una fuga que ya explica, digamos, no se explica solamente por estos movimientos económicos, sino evidentemente por una crisis Claro. terminal o cuasi terminal del sistema. Claro, y hay dos particularidades de esta crisis. Bueno, lo que tú describías es lo que los Landerreche, los Briones llaman procíclico, ¿no? Que es que las ISAPRES van, en el fondo, cuando la economía le va bien, más personas se afilian, cuando la economía le va mal, más se desafilian. Pero ahora esto ha sido extremo y con una particularidad, que por primera vez han ido personas entre 30 y 39 años, es decir, personas que son, por así decirlo, ganancia neta para el sistema, y esas personas efectivamente ya complican más a las ISAPRES, porque son, por así Claro, decirlo, el filete, como lo hemos dicho otras veces. Son las como personas que eran ganancia para el ISAPRE, no se enfermaban, pagaban, pero ahora se están yendo a FONASA. Entonces, la crisis es muy particular en ese sentido, y yo creo que digamos, esta fuga masiva no es gratuita. O sea, las ISAPRES no se pueden reponer tan rápido de esto. O sea, creo que no, efectivamente puede ser esto como un nuevo, no sé, torpedo o un misil, no sé, llámalo como quieras, pero algo que la empuje un poquito más hacia el abismo. No sé cómo, ¿qué, Tú lo qué piensas? explicabas, tú lo explicabas en Twitter, que finalmente puede llevar a que finalmente la ISAPRE les pase lo que le pasa a FONASA, que finalmente se van a quedar solamente con los pacientes más caros, que menos aportan al sistema, Sí, ¿ah? Y eso finalmente, con devolución, sin devolución, con 1.400, con 500, con 100, es muerte igual, digamos, porque claro. no, el sistema como modelo de negocio no va a funcionar. Claro, o sea, lo que les puede pasar a la ISAPRE es que los pacientes que decidan quedarse a pesar de todo, aunque sea muy caro el plan, van a ser los pacientes más caros, los pacientes que, por ejemplo, tienen muchas enfermedades, muchas preexistencias, que digan, mira, yo sí o sí me tengo que quedar acá y pago. Y se le empiecen a ir los que son ganancias, y eso genera una cosa que se llama, como tú lo comentabas, se llama la espiral de la muerte, que es esto de que a su vez hace que quieran subir más los precios, más fuga de afiliados, y así hasta que el seguro se acaba. Entonces,
Yo creo que paradójicamente la mutualización a la cual se le dio tanto a la Araca el domingo y al todos hablaron, no era lo importante. O sea, lo importante acá No, era hablar de los seguros no. complementarios. Sí, por supuesto, por supuesto. Si Sí, con mutualización, sin mutualización, la ISAPRE está muerta, sí, digamos, igual. La diferencia de la velocidad y cuántas caen de una o si caen de a varias. Entonces, sí. en realidad es un tema es un tema que no es tema. Y como te digo, yo creo que la columna Tamala finalmente genera todo un revuelo que termina con que los parlamentarios que estaban encabezando esta cuestión para llevar algún tipo de solución, algún tipo de salida o darle algún tipo de respiro a esta crisis, finalmente se echaron para atrás, se hicieron los largos y dijeron, no, yo no voy a salvar a las ISAPRES. Entonces creo que ya estamos así, no sé, el rey desnudo ya, pero versión 4X, no sé. Sí, yo creo que esas esperanzas del gobierno de aprobar todo en abril, yo creo que, uy, no sé. Yo estaba como, claro, a mí me pasó lo mismo que comentas tú, cuando vi al señor Castro antes más motivado y la propuesta de la comisión técnica, dije, quizás esto pasa, Pero y sí, por ahora se supuesto, si fueron, había un liderazgo ahí y claro. comisión transversal, Santelices dándose la mano con Cuadrado cuando antes se tiraban puñalazos y, y todos felices. Yo dije, por fin ahí una luz de esperanza. Y no, volvimos para atrás. Oye, sí, ese abrazo cuadrado Santelice impresionante. Uno No, pero no, no, imagínate, eso para mí Chile cambió. Chile La Escuela de cambió. Salud Pública ahí Claro. quebrándose ahí, la Escuela de Salud Pública de la Chile. Ah, La escuela Salvador Salvador Allende Allende, con la, Rosen. sí, y la otra es Pero la los dos escuela trabajan ahí, Sebastián Piñera sería, ¿no? La pero los dos escuela. trabajan ahí. ¿Tú sabías que Santelices trabaja ¿En la en la Chile? Escuela de Salud Pública? Sí, Ah, ya no, fue no profe. sabía. ¿En serio? Sí, profesor, profesor. Yo sé que es que es medio asesor, lobista, como un poco, tiene un doble, El doctor Santelices tiene más. dos y tres caras, No, más que cara, tiene sus huevitos, tiene hartos huevitos de puestos por ahí. harto ¿Ah? diversificado riesgo. Sí, tiene dedicado al riesgo, pero dentro de ese riesgo, el profesor de la Escuela de Salud Pública de la No, Chile. sí, sí, Tiene al ladito del cubículo de Cuadrado. sí, sí, un profesor muy respetado. Pero en todo caso, yo no tenía idea que hacía clases en la Chile. Me Sí, sí, sorprendiste sí. con Con ese un dato. datito. Te maté Sí, con el dato. Te la maté con el babita. dato. Bueno, ya vamos terminando. José Miguel tiene que ir a salvar enfermos, a salvar vidas. Yo solo aprovecho, mira, como siempre se nos olvida esto, pero hay que recordar que este es un podcast no auspiciado, no nos auspicia ni Keplan ni nadie, no nos auspicia ni Sapre, pero sí nos gusta hablar del tema. Y para hablar del tema, obviamente, lo que más nos ayuda es que ustedes compartan este podcast, que le den like, que ojalá nos den algún comentario, que lo compartan con amigos. Eh, Sugerencia. Sugerencias de temas nos pueden escribir en Twitter, @Juan Carlos Said, @Pájaro R. Nosotros nos encanta responder, háganos preguntas, nos gusta efectivamente poder responder sus preguntas, incluso preguntas, hay gente que nos pregunta cosas prácticas, de hecho por eso hicimos este capítulo hoy, en donde hablamos harto de seguros complementarios, para que las personas entiendan que es algo que a veces nos preguntan, y dijimos, bueno, hay que responder esto, ¿no? En lo práctico Claro. para las personas. Así que eso es mi mensaje para el final. No sé si tú, José Miguel, alguna cosa que quieras decir, que se nos haya quedado en el tintero. No quiero solamente reiterar las condolencias a la familia del expresidente Piñera. Una muerte terrible. Eh, Mm. Pintaba para candidato, ¿ah? ¿O no? Oh, ¿Te da, yo creo que sí. Yo creo te da, que, sí, o no? Estaba con mira, le sí. picaban la manita, A ¿ah? mí me habían comentado así por la interna que sí, que decía que ¿Viste? Y esa interna es bien directa, ¿ah? sí, Aquí no, llegamos. ahí algunos me habían llegado por ahí que sí, que él andaba Pero, con ganas de. Ahora, yo creo que, ojo, ¿sabéis lo que va a pasar en la derecha? Que no hay, se quedaron sin como un rey que dirima las causas, ¿no? Porque antes había alguien al quien ir, ¿no? O sea, claro, como que tú decías, Piñera, mal que mal, te podrá caer mal, bien, pero era dos veces presidente, senador, por millonario, eso. etcétera. Entonces uno decía, y de hecho, fíjate lo que pasó con Boric, que cuando tuvo problemas, fue a hablar con él. O sea, ¿quién le prestó ropa para el Sí. aniversario de Allende, de los 50 años del golpe? O sea, ¿quién hizo algo? O sea, entonces ahora como que siento que la derecha lo va a extrañar, porque creo que no hay, o sea, yo sé que el poder resiste el vacío y siempre alguien lo llena, pero creo que va a ser difícil en el corto plazo encontrar a alguien que cumpla todas esas características, que sea Oye, expresidente, no, que sea... claro, y yo creo que él estaba jugando ese rol y creo que le gustaba jugar ese rol, ¿ah? Como que le gustaba, Sí, eh, era, tenía sus era, características, era como el tenía sus César, características. era como Sí, ¿cómo se llama? Como
el pontífice en la sombra, algo así, ¿no? Como cuando Sí, pero nombraron a no, pero le gustaba, Benedicto. y bueno, tenía sus características personales el expresidente y le gustaba jugar ese rol, pues, y Sí. le estaba gustando tanto ese rol que tenía, yo lo veía ahí con ganas de un Kiotazo 2.0 con tía Evelyn. ¿No? Y bueno, y ahora se le despeja la cosa a tía Evelyn, porque ahora tía Evelyn es como la Sí, candidata, pues, es la candidata, ¿quién más? tía Evelyn, vamos tía Evelyn. Bueno, la candidata de la centro derecha, porque al otro lado ya sabemos que está Pero ojo, el ojo, emperador ahí, ojo que yo creo que tía Evelyn va a pegar su voto cruzado, ¿ah? como, ¿Ah? como un voto No, cruzado. no, que va a haber mucha gente sobre todo de la centro izquierda, digamos, o ex concerta, que si va un candidato muy frente amplio, se va a quedar con tía Evelyn, digamos. O sea, yo creo que a tía Evelyn le puede pasar, sí, le puede pasar eso. Bueno, hay que ver quién va a la izquierda, porque efectivamente O sea, entre más a la izquierda sea el candidato, entre más color pro gobierno actual sea, lo más probable es que toda la ex concerta se pegue su voto cruzado, digamos, hacia un candidato de centro derecha. sí, No estoy hablando, yo creo no que estoy tía hablando del Evelyn, caso. si bien jugó mal las cartas en la Constitución, dentro de es un voto que no asusta tanto al feminismo, No. ni a la, Ojo que tía Belén le voy a hacer una asesoría gratuita, digamos. ¿Ah? esto me interesa, me interesa. No, la asesoría es que yo creo que le pasa a muchos candidatos de la centro derecha, digamos, en que como vieron este crecimiento gigantesco de republicanos, ¿no es cierto? Y de la derecha más, De la más ultraderecha, extrema, digámoslo, de la ultraderecha. y O no, sea, no quiero digámoslo. restarnos, no quiero restarnos, no quiero restarnos públicos, Juan Carlos. No, no, pero también, oye, pero si por qué restar público por decir las cosas como son, o No, te sea, decía, te decía, te decía, te decía, está bien. La ultraderecha, digamos, siempre tiene como casi automatismo de tirarse para allá. ¿Ya? sí. ¿Cachai? Entonces, la tía Evelyn hace 3 meses atrás estaba hablando de reponer la pena de muerte, pues, ¿cachai? Mm. Entonces, no, tía Evelyn, para el otro lado, para el otro lado la cosa, ya, no, no Bueno, para allá. lo que pasa es que, por un lado, también es cierto que las primarias se ganan por los bordes, ¿no? Los discursos Sí, extremos hacen ganar las primarias, pero la sí, elección se gana por el centro. sí, Y pues, hecho, y claro. hecho, esa fue la estrategia de Boric. O sea, Boric sacó, si no tengo unos principios, si no les gustan, los tengo otros, ¿no? Y se Ahora, puso. ojo, ahora, ojo que se puede igual producir un fenómeno en la primaria, que efectivamente tú dices, yo gano con los extremos, pero la primaria se puede generar que si la tía Evelyn va con alguien muy extremo, como Cast, por ejemplo, puede mucha gente votar un voto rechazo a Cast, digamos, ¿ah? Sí. Por el solo hecho, ojo, que fue lo que le pasó a Jadwe, digamos. Ahora yo creo que también la derecha se enfrenta a un dilema ahí, que yo creo que Kast tiene votos para pasar a segunda vuelta. De hecho, yo creo que podría ganarle a Evelyn en una primera vuelta, pero no Mm, tiene votos, yo creo, para ganar la para elección. salir presidente, sí. Entonces creo que la derecha puede entrar en una trampa ahí como muy compleja, en donde puede quedar un poco secuestrada por como este discurso extremo que le permite, sí, como quizá poner un candidato en la segunda vuelta, pero siempre, al final Kast tiene eso que no puede, digamos, al momento digamos, del evento decisivo, decir, ya, ¿sabes qué? No, no voy a retroceder en aborto, no voy a retroceder como Claro. que tiene demasiada ideología de la que no se puede deshacer, que es como Jadwe. No, Jadwe es claro. capaz de deshacerse de, como de esa ideología extrema y José Antonio Cast tiene eso al otro lado. O sea, yo creo que no es incapaz de decir, oye, con mi gobierno no va a haber retroceso en aborto. No lo Bueno, podría decir eso. es lo que Mayol y otros comentaristas, digamos, electorales, que yo a nivel de usuario solamente dice que el voto rechazo. Ellos tienen Claro, un tema propio que tienen tal nivel de rechazo que es imposible que tú puedas crecer más, en el fondo, sí, aunque tengas una tremenda masa de votos. sí. Bueno, ese fue el análisis político ahora, político sanitario de lista de espera. Bueno, Yo la creo que cosa la nuestra próxima dos. tenemos que invitar a, no sé, a Mayol, así alguien ahí. Alguien, Eso vamos a hacer. sí. Oye, ya pues, Juan Carlos, Listo, un tenemos que abrazo, José programar, Miguel, y nos vemos tenemos en que 2 semanas programar este más. año 2024 para ver los invitados y cómo vamos a seguir. Igualmente, cuídese, un abrazo, amigo. Chao, chao. Chao, chao.